Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema son las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, y arrancamos rápidamente con el verso 5, ahí donde estamos en Hechos 2, y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El texto destaca la presencia de una multitud internacional en Jerusalén debido a la fiesta de Pentecostés, debido a la fiesta de cuando Dios les dio la ley, debido a la fiesta de que 50 días después de la Pascua tenía que celebrarse esta fecha, esta fiesta de las primicias y de la cosecha, como lo vimos la semana pasada. Dios utilizó este grupo de 120 cristianos para presenciar y recibir la llegada del Espíritu Santo, el milagro de las lenguas y llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido. Algunos dicen a todo el mundo romano, porque ellos eran los que conquistaban gran parte de este mundo antiguo. El versículo subraya 3 detalles teológicos que son claves. Número 1, el cumplimiento de la profecía. Hay 2 o 3 profecías, pero la más directa es la de Joel, capítulo 2, 28 al 32, al reunir a personas de todas las naciones bajo el cielo. Dios estaba prefigurando la misión global de la iglesia, donde la palabra de Dios ya no se limitaría solo al pueblo judío, sino que se expandería a todos los gentiles, a todas las naciones. Número 2, esto es lo importante de Pentecostés, hermanos. Esto es lo importante del derramamiento del Espíritu Santo, que sucedió una sola vez y para siempre. Es un acontecimiento único, así como Cristo entregó su vida, consumado es una sola vez, así también es este evento. La expansión rápida del Evangelio al estar presente en Jerusalén. Estos peregrinos eventualmente regresarían a sus lugares de origen, como lo vimos: Roma, África, Arabia, Mesopotamia, etcétera, llevando consigo la noticia de lo que habían visto, del derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento del cristianismo, de la iglesia. Y número 3, Dios siempre tiene un remanente. Esto es bien importante, lo ves a través de toda la palabra. A pesar de que el pueblo se desvía, Dios siempre tiene un remanente fiel. Y así lo vemos a través de toda la palabra. Por ejemplo, vemos a una Lidia que se le abren las Escrituras, pero ella era temerosa de Dios, ella buscaba de Dios. También vemos a Cornelio, y también vemos al centurión, y vemos varios ejemplos de gente que buscaba a Dios y que Dios se le manifestó a ese tipo de personas. Bueno, vemos la palabra piadosos, que significan que había hombres, obviamente al decir hombres estamos hablando de hombre y mujer, devotos, temerosos de Dios, que viajaron para honrar a Dios en esta fiesta, lo que preparó el terreno para que escucharan el mensaje con asombro y no con desprecio inmediato, como lo hicieron también parte de la audiencia. Y ahorita lo vamos a ver. Esas son las maravillas de Dios. El verso 6 nos dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Cuál estruendo? Lo vimos la semana pasada en el capítulo 1.
el viento recio, el estruendo de cuando se manifestó el Espíritu Santo. Se formó rápidamente una multitud de personas atraídas por este estruendo, que fue el sonido de un viento recio y el sonido de los 120 cristianos que estaban ahí hablando en lenguas. El Espíritu Santo estaba presente. ¡Qué maravilla! ¡Qué evento! ¡Qué acontecimiento! La multitud estaba confusa. Cuando la multitud vino, escucharon a los cristianos hablando en sus propias lenguas, en su propio lenguaje. Se quedaron confusos, perplejos, atónitos, desconcertados. Se podía escuchar a estas 120 personas desde el aposento alto. Ahora, no cualquier casa albergaba a 120 personas. Ha de haber sido un salón grande donde estaban este aposento. Y es obvio que estaba en alto, porque vemos aquí en la escritura que salió el sonido. Yo no sé si por las ventanas, por la puerta, no lo sé, de las lenguas, y todos se quedaron sorprendidos diciendo: ah, caray, los oigo hablar en mi idioma, en mi lengua natal. La multitud provenía de personas que estaban por las calles de Jerusalén y en el templo, cuando de repente escucharon el gran estruendo y las voces de los 120 cristianos. Qué hermoso es nuestro Dios. Son las maravillas de nuestro Dios. Dice el verso 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Me encanta porque es cuando me doy cuenta que, como decimos a veces, nos damos cuenta que Dios le gusta quebrarle el cerebro a los sabios o a los entendidos. ¿Cómo dicen? ¿Quién dice que Dios no tiene sentido del humor? Me encanta. Estaban atónitos y maravillados. Se encontraban asombrados, como lo vimos, estupefactos, maravillados de lo que oían. Es como si se quedaran paralizados, sin palabras o sin saber cómo reaccionar. Y por eso ellos mismos exclaman y dicen: ¿no son galileos todos estos que hablan? Escuchemos algo importante, ¿eh? Simplemente las personas de Galilea eran conocidas como personas vulgares y no muy buenos para hablar. A lo mejor por eso, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, Lucas no emitió esto, de que dijeran: ¿qué no son estos galileos? ¿No son estos pueblerinos? Esto era una razón más para que se impresionaran con su habilidad de hablar, con elocuencia en otras lenguas. Según la cultura del primer siglo, los galileos tenían dificultad para pronunciar sonidos guturales y tenían la costumbre de comerse las sílabas al hablar. Así que la gente de Jerusalén los menospreciaba como providenciales y pueblerinos. Imagínense nomás como cuando los sacerdotes dijeron: pues si estos son del vulgo, con los discípulos es igual, estos son bien vulgares, estos ni siquiera saben hablar. ¿Cómo es posible que estén hablando ahora en otros idiomas? No saben ni pronunciar el de ellos. ¿Qué está pasando? Prestemos atención. Todos hablaban en lenguas diferentes, sin embargo había unidad entre ellos como cristianos. Y esto lo venían manejando desde 10 días antes. Dice que estaban unánimes. Había unidad en ellos. Eso es la iglesia, hermanos. Tenemos que estar unidos. Tenemos que entrelazarnos. El que está ahí enseguida de ti es tu hermano.
con el que vas a pasar una eternidad, vas a estar para siempre con Él. A veces más que hasta lamentablemente con algunos de los que son de nuestra propia familia, que es muy probable, Dios no lo quiera, pero que algunos ya no los volvamos a ver. Había unidad, por eso desde los primeros cristianos se ha visto el día de Pentecostés como una gran bendición, porque es todo lo opuesto a la maldición de la Torre de Babel. Aquí se habla en lenguas para unidad. En Babel Dios los maldijo confundiendo su lenguaje y dispersándolos por todo el mundo. En Pentecostés Dios los bendijo con el mensaje del don de lenguas y los unió a Cristo. ¡Qué bendición! De eso se trataba. Las maravillas de nuestro Dios, es maravilloso nuestro Dios. Por eso la iglesia la vemos en el Nuevo Testamento como el propósito eterno de Dios, porque la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo, siendo llena por su Espíritu Santo, reflejando unidad y amor. Por eso el apóstol Pablo escribió en Gálatas 3:28 y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a traer a la iglesia. Nos une. Hay amor, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. De eso se trata, por eso la petición de nuestro Señor Jesucristo antes de partir al Padre, le hace la petición al Padre, a nuestro Padre Celestial, y le dice que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17:21. Hay unidad, esa es la gran bendición del día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, la unidad de la iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y así vamos a estar por la eternidad. De repente va a estar un chinito enseguida de ti, que lo vamos a amar porque es nuestro hermano lavado por la sangre de Cristo, un coreano, un tarahumara, un africano. ¡Qué bendición! Imagínate nomás un poco todo lo que veremos. No hay lo que nosotros podamos alcanzar, pero lo podemos creer, las maravillas de Dios. Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Tras el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles y discípulos comenzaron a alabar a Dios en diferentes idiomas. El milagro radica en lo que los extranjeros los escuchaban hablar en su propio idioma. No tanto lo que ellos pudieran decir, es lo que el mensaje que Dios tenía para ellos. Jerusalén estaba llena de peregrinos de diversas partes del mundo romano que hablaban diferentes idiomas. Teológicamente hablando, nos dice la palabra, en el Antiguo Testamento, como lo vimos hace rato en Génesis 11, Dios confundió los idiomas para frenar la soberbia del hombre, para frenar la soberbia de la humanidad en la Torre de Babel. Aquí en Hechos 2, el Espíritu Santo une a las personas derribando las barreras del lenguaje, permitiendo que todos escuchen el Evangelio por igual. Este evento simboliza el nacimiento del cristianismo, de la iglesia de Cristo. El mensaje de salvación ya no estaba limitado a un solo pueblo o idioma, sino que estaba
destinado a todas las naciones. Bendito sea nuestro Dios. Por eso 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahí está, esta gran bendición. Y más adelante en el verso 11 veremos el contenido del mensaje que hablaba las maravillas de Dios. Estaban proclamando la grandeza y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de salvación para todo aquel que en Él crea. Las maravillas de Dios, dice los versos 9 al 11, nos dicen: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, lo cual quiere decir que Lucas vivía en Mesopotamia. Por eso dice, y los que habitamos, y no andaba nada perdido, porque Mesopotamia era lo que había sido Babilonia. Es donde se cree aparentemente que estuvo el paraíso, porque es donde está, si tú lo buscas, la ubicación está entre los ríos Tigris y Éufrates. Y era un paraíso. Estaba precioso. Bueno, de ahí venían en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Pánfila, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Toda esta multitud escuchó a los cristianos hablar, ¿qué? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios se refiere a los actos de salvación, de la grandeza y las buenas nuevas de Jesucristo, su vida, muerte, resurrección y el perdón de pecados, proclamando a través del Espíritu Santo. Qué gran bendición, qué gran milagro, las maravillas de Dios. Y luego nos dice el verso 12, y estaban todos atónitos una vez más y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué se trata esto? Esto nos dice que se sentían completamente asombrados ante lo difícil de comprender. No les caía el 20 todavía muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que no sabían cómo reaccionar ante lo que estaban presenciando. Este versículo, está haciendo referencia a una profunda verdad bíblica registrada en la iglesia de Corinto. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder entender lo que estaba aconteciendo. Por eso ellos aún todavía no podían asimilarlo, aunque había hombres y mujeres piadosos. Aún ellos no alcanzaban todavía a comprender, porque necesitaban a Cristo, necesitaban esa llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo explica que el hombre natural, guiado únicamente por la carne y la razón humana, no puede percibir las cosas del Espíritu. No puede. La otra vez me salió ahí en Facebook, no, en YouTube, un video de un musulmán que reta a algunos cristianos a que le comprueben en dónde Jesús dijo que Él era Dios. Y por más que le den citas y le digan, no, dice, no, yo quiero oír que Jesús diga, yo soy Dios.
Entonces, obviamente él no lo va a ver y no podía ver, por más que le explicaran, no lo puede ver, tiene que nacer de nuevo. Y hay que nacer del agua y del Espíritu. Y él se siente muy, porque están en una escuela, y él siente que está derrotando a los que les está diciendo eso. Y cuando tú lo escuchas, dices, pobre necio. Qué lástima, porque no hay más ciego que el que no quiere ver, y es que está ciego, está cegado. Pobrecito, no le resplandece el Evangelio de Cristo. Él no va a poder ver a Cristo. Para el entendimiento humano, estas verdades espirituales parecen locura, porque requieren que se entiendan espiritualmente. Por eso la pregunta que ellos hacen, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué se trata? ¿Qué debo pensar yo en cuanto al fenómeno de hablar en lenguas? Y hablar en lenguas ha sido un enfoque en la controversia hasta el día de hoy en la iglesia. Hay personas que todavía hacen la misma pregunta que hicieron estos espectadores en el día de Pentecostés. Dios dio a la iglesia el don de lenguas, de eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para el don de lenguas? En 1 Corintios 14, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da una cátedra de esto y nos habla del propósito de Dios para el don de lenguas. Pablo habla exactamente de esto que ocurrió en Pentecostés, el don de lenguas en otros idiomas. Prestemos atención. Pablo pone un ejemplo: si por la lengua no das palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? O sea, él mismo hace esa pregunta. Es como si hablara al aire, dice 1 Corintios 14, 9. Luego leemos que dice en 1 Corintios 14, 10 al 19, sígueme en estos 10 versículos, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que estás diciendo. No sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y luego les dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo está hablando aquí, hermanos, de que Pablo hablaba varios idiomas. No es tanto que él estuviera hablando en lenguas, como muchos creen aquí, que yo creo Pablo se la pasaba hablando en lenguas, por eso dijo que hablaba más en lenguas que todos ustedes. No, Pablo les está diciendo, yo hablo como 10 idiomas, hablo más que todos ustedes. Y entonces les dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En donde ellos se van a quedar así. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Así que el propósito, hermanos, de Dios para el don de lenguas, de lo que fue el día de Pentecostés, número 1,
El don de lenguas es para edificación propia, número 1. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, el que habla la palabra, edifica la iglesia. Número 2. Hablar las maravillas de Dios. Para que los no creyentes reciban el evangelio, reciban el mensaje, reciban a Cristo. Para que el no creyente le llegue el evangelio de Cristo. Entienda de lo que se trata. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:22, y lo puedes buscar, dice, yo te lo leo rápidamente la primera parte. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Qué interesante. Pudiéramos decir, no, es que esto es para edificación nomás de la iglesia. No, dice el don de lenguas. Dios lo está usando y fue lo que pasó en Pentecostés, para bendecir al no creyente. Es como si aquí de repente llegara un japonés y alguno de ustedes empieza a hablar en japonés y ese hombre lo ves que cae de rodillas, y más al saber que tú no sabes japonés. No sé si me están entendiendo. Las maravillas de Dios. Verso 13, después hablaremos de lo que es el don de lenguas, pero ahorita estamos en lo que es esto. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están llenos de vino. Estos compas están hasta las chanclas. Estaban burlando, como siempre. Había entre la multitud la oposición, aquellos que siempre ven el puntito negro en la gran manta blanca, aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen, aquellos que podemos decir que no hay más ciego que el que no quiere ver, aquellos bufones, aquellos burlones. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 1:22, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, bola de burlones? ¿No? Les dice la palabra de Dios. Estos, cuando escucharon a los apóstoles y a los discípulos hablar en otras lenguas, se burlaron diciendo, están borrachos. Esto ilustra la tendencia humana de desacreditar siempre lo divino o lo incomprensible, atribuyéndolo a causas irracionales antes de aceptar una obra sobrenatural. Eso es lo que hace siempre el ateo. Va a tratar de burlarse de ti. Siempre, siempre. Proverbios 19:29 dice, preparado están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para ellos ya está preparado algo. Acusar a los apóstoles y discípulos de estar ebrios era una excusa para rechazar la manifestación del Espíritu Santo. Cuando las personas no pueden explicar la obra de Dios, suelen recurrir a lo ridículo, al menosprecio, a burlarse. Mira lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice, y toda la gente estaba atónita. Muy parecido a lo que pasó en Pentecostés. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías?
Estaban también medio confundidos y decían, ¿será él? ¿Será él? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Te fijas? Luego tratan de desacreditar. Ahora estos no eran ateos. Ahí está la burla, ahí está el escarnio. La Biblia describe a los burlones y a los escarnecedores como personas soberbias que desprecian la sabiduría y las cosas sagradas. Dios nos libre, hermanos, de caer en esto. La palabra enseña con frecuencia sobre los burladores y escarnecedores como personas que se mofan de Dios o de lo que Dios hace. Esto es sumamente peligroso. En el mismo pasaje del Evangelio de Mateo de Jesús, les dice a los fariseos, a los religiosos burlones y escarnecedores, ¿no? Les dice nuestro Señor Jesús, Mateo 12:31. Por tanto les digo, y aún en el 32 se los repite otra vez, pero voy a leer nomás el 31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Aunque hables mal de mí, dice nuestro Señor Jesús, pero si hablas mal del Espíritu Santo, no te va a ser perdonado ni en este siglo ni en el otro. O sea, nunca. Jamás. Teológicamente esto se define como el rechazo continuo, consciente, deliberado a todo lo que representa a Dios y todo lo que Él da a través de su gracia. Mucho cuidado de burlarnos, hermanos. El gran teólogo, uno de los grandes teólogos de nuestros tiempos, el teólogo J.I. Packer, dice, el principal rol del Espíritu Santo no es emocionarnos, sino formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo hermoso de Pentecostés, hermanos. El Espíritu Santo nos va regenerando, nos va moldeando a la imagen de Cristo, del que nos creó. ¡Qué bendición! En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, vino a revelar la verdad, a convencer de pecado, a dar testimonio de Jesucristo y otorgar dones para la edificación de la iglesia. Por eso somos bienaventurados por el glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros. Así lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:14. Por el Espíritu Santo nacemos de nuevo, Juan 3:5-6. Hay que nacer de agua, hay que nacer del Espíritu para salvación. Por el Espíritu Santo podemos llamar Señor a nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 2:3, y clamar a Padre, Romanos 8:15. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo seremos resucitados. Sin el Espíritu Santo no hay resurrección. ¡Qué bendición! Romanos 8:11. El Espíritu Santo nos santifica, nos regenera día con día. Segunda de Tesalonicenses 2:13, nos va moldeando a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos imparte sabiduría y conocimientos. Efesios 1:17, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, por eso dice que nos guía a toda verdad. Juan 16:13, porque ¿quién es la verdad? Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Él nos guía a toda la verdad. Y termino citando Romanos 8:9. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Él. Así de importante es Dios Espíritu Santo, hermanos. Así que todos los días, cuando tengas tu devocional, dile: Santo Espíritu, ven y llena mi vida. Guíame. Acuérdate que Él está en nosotros. El Señor nos lo ha dado. Somos sellados con Él para el día de la redención. Así de importante es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra.